Saludos amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio favorito de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden que nos sintonizan en el canal 38 de Claro TV, en los canales 39 y 439 de Telecable, de Tricom y ahora también en el canal 41 de Star Cable en la ciudad de Santiago de los Caballeros. También en las páginas acentotv.do y acento.com.do. El tema de hoy a partir de ahora es los refugiados de República Dominicana y del mundo. Tenemos dos distinguidas invitadas para conversar sobre el tema. Gira Bolaños Arturo, socióloga, presidenta de la Asociación de Lazos de Dignidad, una entidad que trabaja con los refugiados y migrantes. Y también Natalia Riveros, investigadora asociada del Centro para la Observación Migratoria y el Desarrollo Social en el Caribe, OPMICA. Con ella vamos a conversar sobre el tema. Vayamos a una breve pausa y en breve daremos inicio a la conversación. Desde que se conoció el documento de acusación por parte del Ministerio Público, alguna gente comenzó a sospechar que el Ministerio Público no tenía mucho interés en estas acusaciones que estaba haciendo, debido a los errores que se cometieron en la formulación del expediente, hasta ahora desconocido, porque en realidad las 300 y tantas páginas que se divulgaron fueron páginas para solicitar medidas de coerción. Pero la sospecha era justificada. ¿Realmente tiene interés el Ministerio Público en hacer una investigación? Han pasado 5 meses y el Ministerio Público no ha demostrado que el caso Odebrecht va a ser algo que llegue a profundidad en los tribunales. ¿Y qué hace el Ministerio Público? Formula unas imputaciones, los representantes del Ministerio Público acuden ante un tribunal, en este caso por el privilegio que tienen 2 de los imputados, tiene que ir directamente ante la Suprema Corte de Justicia, y uno siente que los imputados, a través de sus abogados, han destrozado al Ministerio Público. Esa es la sensación que le da a todas aquellas personas que han visto la transmisión de los procesos por el caso Odebrecht. Pero ¿qué resulta? El Ministerio Público no contaba con una jueza de la entereza y de la valentía de Miriam Germán Brito, presidenta de la segunda sala de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, que en función de Corte de Apelación presidió las solicitudes de revisión de las medidas de coerción dictadas por el juez Francisco Ortega Polanco. Y Miriam Germán, con unas cuantas palabras, demuestra que lo que ha hecho el Ministerio Público es inconsistente y que las acusaciones se sustentan en un documento que, según la magistrada Miriam Germán Brito, dice el documento en el que se sustenta la acusación es de las delaciones premiadas que recibió la República Dominicana. Yo pienso, yo creo, supongo, pudo haber sido, pero en realidad no hay nada que implique que haya pruebas de verdad para juzgar y condenar incluso a las personas imputadas. Salvo alguna excepción, habría que indagar muchísimo para poder sostener en los tribunales una imputación como esta. Es Miriam Germán Brito la que está desnudando la actuación del Ministerio Público. Pero no solamente eso, uno tiene que cuestionarse, ¿y por qué tiene el sistema de justicia que cargar con el peso, con la cuava, como dice la gente, de una mala formulación de un expediente por parte del Ministerio Público? Porque obviamente el Ministerio Público hace la acusación, es un expediente inconsistente y jueces responsables lo único que tienen que hacer es descartar eso. Pero ese fardo, es decir, la impresión que queda de que aquí hay impunidad, le corresponde exclusivamente
a la Suprema Corte de Justicia o a los jueces que en este caso han conocido el expediente. Pero volvemos a la jueza Miriam Germán Brito, quien ha dicho: no me importa que me hagan imputaciones, acusaciones, que me denigren, que por encargo digan tantas cosas de mí, porque yo me reservo un pequeño espacio que no le vendo a nadie, que no se lo cedo a nadie, no se lo doy. Es mi voluntad y mi convicción como jueza. Y yo tengo que decir aquí que esto no sirve, porque esto no se sustenta. Eso fue lo que pasó con el caso Odebrecht, y por eso están en libertad la mayoría, prácticamente todos, con la única excepción de 2. Pero Miriam Germán dijo que esos también debían estar fuera, porque ella dijo: yo entiendo que debe dársele la libertad a todos. Pero hubo mayoría en el tribunal, mayoría de 3 aparentemente, que entendía que debía quedarse alguno de estas personas en la cárcel de Najayo para completar la sentencia que había sido dictada por el juez Francisco Ortega Polanco. Esto, por supuesto, quedará para muchísimos nuevos comentarios y reflexiones, porque la justicia dominicana y el Ministerio Público hay que revisarlos definitivamente. No es otra la conclusión que debemos sacar sobre estos casos. Siga con A Partir de Ahora y con Acento TV, y gracias por la compañía. Las diferencias en las acciones de la Junta Central Electoral y el Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana crean serias dificultades a padres nacionales para ejercer su derecho a transmitir la nacionalidad a sus hijos cuando la madre es percibida como extranjera, incrementando la probabilidad de que muchos niños no sean registrados en las oficialías del Estado civil. Muchas gracias por sintonizarnos. Pues bien, vamos a ver, ¿cuál es la situación de los refugiados, por lo menos en la República Dominicana en este momento? Vamos a ver, Gira. Bueno, como refugiada te voy a hablar. Yo soy refugiada colombiana. Ah, no sabía. Sí, soy refugiada y desde el 2012 hasta la fecha, la CONARE, que es la Comisión Nacional para los Refugiados, la que se encarga de estudiar las solicitudes, no ha vuelto a aceptar a ninguna persona de las 1000 y pico de solicitudes que hay en República Dominicana para acceder o para tener el estatus de La refugiado. condición de refugiado o refugiada. ¿Cuáles son los requisitos, las exigencias, podríamos decir, del Estado Dominicano para que alguien que venga y solicite ser refugiado se le acepte? Bueno, en ese sentido sí es en el único, que el gobierno dominicano se basa en los estudios y en todos los documentos internacionales donde explican cuáles son los requisitos. El principal pues es salvaguardar la vida de las personas. O sea, que la vida de la persona está en peligro en su país. Está en peligro en su país. Deben, para solicitar el refugio deben hacerlo saliendo del país donde supuestamente están peligrando su integridad física, ¿sí? Esa es la primera. Luego aquí en República Dominicana han colocado muchísimos requerimientos que pues es casi imposible a veces acceder a ellos. ¿Por qué? Porque cuando una persona sale de su país porque la van a matar, porque le va a pasar algo muy grave, sale corriendo, se le olvida sacar los documentos, se le olvida sacar, a duras penas saca una maleta con una muda de ropa. Exactamente la ropa que lleva encima. Y no lo que exigen aquí, que son documentos, pruebas, una cantidad de cosas que los refugiados nunca van a tener. Supongo además que quien está en esa condición, acaso no quiera ni siquiera informar a autoridades de su país dónde se encuentra, porque si corre peligro. Claro. Claro, además eso forma parte de la protección internacional, que uno llega al país donde solicita a pedir
Entonces, uno de los requisitos es que no le vayan a violar eso grande que se llama privacidad. Porque yo no sé con quién estoy hablando. Sí. Entonces, no sé si No, tú y o se supone yo, que un país no puede ser delator, actuar como un simple se delator. supone. Diciendo aquí está esta persona que ustedes están buscando o que Claro. teme por su vida. Pero fíjate una cosa, que de las cosas graves que yo lo veo así como refugiada, fue que cuando me entregaron mi documento de viaje aquí, porque hay 3 cosas que son claves para que a uno le den, para sentirse con protección, que son la cédula, la residencia, la cédula y el documento de viaje. Desafortunadamente, aquí en República Dominicana, reconocidos por la CONARE, solamente somos 10 personas. 10. 10 personas. Eso es lo oficialmente reconocido. Sí, no hay más. Cuando nos entregan nuestro documento de viaje, hablando de lo que estábamos diciendo ahora, de la privacidad y todo eso, mi documento de viaje dice nacionalidad refugiada. Nacionalidad refugiada. ¿Y por qué es extraño eso? Eso fue el documento que nos entregó la oficina de pasaportes de aquí. Fuimos a validarlo en varios países para ver si nos daban la visa con ese error. Ninguno nos lo quiso dar. No, Ningún país nos dio visa porque pues es un documento que nunca estuvo validado, más sin embargo, nos lo entregaron el año pasado, antepasado, perdón, después de 4 años de una lucha constante de lazos de dignidad para que nos lo entregaran, nos lo entregaron con ese grave error, ¿eh? Que es nacionalidad cuando ninguno de nosotros ha renunciado a su nacionalidad. Ni Yo sigo proviene de un siendo país que se colombiana. llama refugio tampoco. Ni proviene. Sí. No hay, no existe, sabemos. No existe eso. Bueno, bien, vamos a ver en Natalia Riveros. Desde OMIPCA ustedes dan seguimiento a todo esto, ¿no? Me llama la atención la cifra tan baja de personas que reconoce el Estado Dominicano en la condición de refugiados o refugiadas. 10. ¿Por qué? Uno suponía que había un poquito más. Bueno, nosotros cada año sacamos un informe anual donde monitoreamos diferentes categorías de migrantes, tanto flujos hacia Dominicana como desde República Dominicana. Y no solamente nos enfocamos obviamente en refugiados, sino en diferentes, pero los refugiados obviamente son una categoría muy importante por la vulnerabilidad que tienen, en el sentido de que han salido de su país de nacionalidad de residencia por una amenaza a su vida, a su integridad y a su libertad, ¿no? Son personas que dejan todo, sus pertenencias y salen no es una migración buscar, voluntaria para empezar. No, exactamente, es una migración involuntaria forzada, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del derecho internacional de derechos humanos, una de las principales inquietudes o preocupaciones es que cuando estas personas salen de su país para ejercer su derecho, que es un principio reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la Convención Americana de Derechos Humanos, en la misma Convención Internacional de Ginebra sobre el Estatuto de Refugiados, el derecho a solicitar refugio cuando uno enfrenta esa persecución por diferentes causales, es que en el país receptor hayan procedimientos para que la persona que está buscando esta condición reconocimiento de su condición de refugiada se le dé las garantías para que pueda exponer su caso, se puede hacer una evaluación realmente de que cumple todas las diferentes causales por los cuales puede solicitar esta condición y que se tenga un acceso a un debido proceso para poder garantizar que si no se la es otorgada, no se lo devuelvan, porque ese es el problema, que si se lo devuelvan la vida de la persona estaría en riesgo, ¿no? Sí. Totalmente. Entonces estamos hablando de que es una situación muy crítica y muy grave con consecuencias o repercusiones muy graves, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en el contexto dominicano es un tema complejo porque la mayoría de las personas que están en el país ahora, que solicitaron refugio, vinieron en la década de los 90 más que todo, y inicios de la década del 2000, que eran la época, como sabemos, sobre todo de la crisis más graves políticas de Haití, ¿no? Donde hubo expulsiones masivas de personas. Obviamente compartiendo una frontera terrestre, en Dominicana pues absorbe una gran cantidad de estas personas. Entonces muchas de ellas llevan décadas en el país, pero
Entendemos que desde la perspectiva del Estado es que como ha pasado muchos años y ha habido una relativa estabilidad política en Haití, hay esa consideración de que ya a ellos no les corresponde la condición porque ya entonces muchas veces entiende que el peligro habría pasado para esas personas en su propio país. Exactamente. Entonces, también hubo mucha, como sabemos, a pesar de que tenemos la Comisión Nacional de Refugiados, estuvo inactiva por muchos años. Se volvió a reactivar apenas en 2012. Entonces, por muchos años hubo muchas solicitudes que no tuvieron su debido trámite, asunto, y entonces al reunirse en el 2012 tenemos que el Estado tiene que volver a revisar muchas solicitudes que llevaban pendientes de muchos años. Otra vez evaluar los criterios, ver la situación actual, es muy difícil determinar otra vez cuál es el riesgo para la persona. Por lo que me dices, hay una gran indefinición respecto a mucha gente que había hecho la solicitud de que se le considerara refugiada en República Dominicana. Sí. Con la anuencia de ustedes vamos a ver otro vídeo que me tiene preparado el señor director. Adelante. Aunque se registran casos que afectan a miles de familias, la situación que atraviesan Aneuris Guerra, dominicano, y Nadia Terlonc, haitiana residente en el país, es solo un ejemplo. Llevan casi 10 años de convivir en unión libre, de donde han nacido 3 hijos que ahora cuentan con 7, 5 y 3 años, los cuales no han podido ser asentados en el registro civil. Ellos no me dan nada. Hasta cuando se perdió el papel, el papel esa, cuando yo fui a buscar, yo fui como 8 veces a buscar ese papel, no se encuentra ese papel. 8 veces yo fui, a las 5 de la mañana, me levanté a las 5 de la mañana, yo fui a buscar el papel esa, se le pareció ese papel. ¿Qué te decían? Me dijeron lo que es, y el niño no halló ese papel, ese no está inscrito en el libro. Y los muchachos nació allá en la maternidad. Yo llevo las 3 vainas de la mano, allá en la maternidad, y ellos me dijeron que no. Los muchachos el nombre de ellos no aparecía allá. Y es con ese mismo nombre, con mi nombre, que está en mi pasaporte, y con ese nombre yo fui a paliar a los muchachos. Y yo no tengo 2 nombres, es un solo nombre yo tengo, Nadia Terlonc, y después yo no tengo 2 nombres. La cosa ha puesto un poco difícil ahora mismo, que uno tiene que estar pensando que no sé por qué nosotros no podemos casarnos o que no podemos estar con extranjeros, porque cuando viene a ver cualquier momento de eso, si tú tienes una mujer en tu casa, que lo pueden llevar o lo pueden mandar para su país. Y ahora mismo en la noticia están hablando que van a sacar todas las personas indocumentadas aquí. Entonces por eso estoy un poco preocupado, porque ella no tiene documentos. Ahora por los muchachos míos no, porque ellos son míos y ellos nacieron aquí. Un caso nada más, hay familias mixtas de dominicanos y haitianos, entonces ahí en uno de los cónyuges no está definido su estatus. En esos casos, ¿se pudiera por esa condición concederle a una persona el estatus de refugiado? No. No, más bien es un asunto migratorio ahí. Ese es un asunto, sí, en el proyecto que nosotros manejamos en OMICA de parejas mixtas está enfocado directamente a personas nacidas en el territorio, o sea que no son migrantes en el sentido convencional, no han cruzado una frontera, sino que les corresponde el derecho a la nacionalidad dominicana por la vía de sangre, la jus sanguinis, por tener uno de sus padres en nacionalidad dominicana. El problema es que muchas veces, cuando sobre todo la mamá es extranjera, sin documentos, hay muchas trabas para que pueda declararse el nacimiento de los hijos. Exactamente. Bueno, aquí hubo mucha polémica cuando estaba don Gonzalo Vargas Llosa, que se daban los informes y se hablaba de la apatridia por un problema, que es un problema existente por un lado, y también como era del ACNUR, que tiene que ver con los refugiados, y la gente más nacionalista se rasgaba la vestidura diciendo que todo eso era un invento, que aquí no había ningún refugiado. ¿Qué dicen las informaciones que ustedes manejan, que ustedes tienen? ¿Hay o no hay refugiados? Más allá de los 10 que me mencionó Yira. Sí, yo te voy a contar pues los datos que nosotros no generamos, que es importante aclararlo, simplemente como observatorio nosotros recopilamos cada año lo que podemos, solicitamos al Estado
las cifras lamentablemente no las hemos obtenido, y entonces también nos referimos a los informes de tendencias globales de desplazamiento forzado que publica ACNUR y a la misma oficina a veces para ver si tienen datos puntuales que nos pueden dar. Entonces con eso tenemos, por ejemplo, que en el 2016 acaban de publicar el informe de tendencias globales sobre cuántos refugiados había en el mundo a finalizar el año 2016. Teníamos que, de acuerdo a las estimaciones del ACNUR, habían 592 personas refugiadas en República Dominicana y 796 solicitantes de asilo al finalizar el año, ¿no? Para aclarar que estas son personas que se consideran bajo el mandato del ACNUR, entonces de ahí la diferencia con las cifras que nos da Gira, porque no quiere decir que necesariamente las que tenemos incluidas aquí como refugiadas hayan sido reconocidas por el Estado como tal, ¿no? Pero una vez que alguien entra en el proceso de solicitud, si yo salgo corriendo de mi país de origen, llego aquí y digo, bueno, yo quiero por favor que me acepten como refugiado porque corro peligro de muerte. Y lo mínimo que puedo hacer es que me registro en alguna instancia. ¿Ya no se supone que se abre un proceso, un expediente para esa persona? Sí. Y entonces ahí ya no cuenta con la protección de la ACNUR, ¿se supone? Es que, bueno, sí, yo te doy la primera Con algún tipo idea. de amparo, pienso, es lo que pregunto. Sí. La responsabilidad, digamos, está en el Estado, ¿no? El Estado en el receptor. Estado, porque el Estado es el que forma parte de los Pongamos tratados un puntito ahí internacionales. y vayamos a una pausa, que Sí. ya me están haciendo señas. Cuando retornemos, para que entremos más en detalle con esas Exactamente, explicaciones. con esa idea, exacto. Bien, adelante. La investigadora resalta que la filiación paterno-materno es la primera vía de adquisición de la nacionalidad, consagrada en el artículo 18 de la Constitución Dominicana. Sin embargo, el camino hasta el registro civil, que inicia con la certificación emitida en el centro asistencial donde se produce el parto, excluye al padre. En su artículo 28 de la Ley de Migración 285-4, también especifica que las extranjeras no residentes que durante su estancia en el país den a luz un niño o niña deben conducirse al consulado de su nacionalidad a los fines de registrar allí a su hijo o hija. En los casos en que el padre de la criatura sea dominicano, podrá registrar la misma ante la correspondiente oficialía del Estado Civil Dominicano, conforme disponen las leyes de la materia. Bien, continuamos con Gira Bolaños Arturo, socióloga, presidenta de la Asociación Lazos de Dignidad, y con Natalia Riveros, investigadora asociada del Centro para la Observación Migratoria y el Desarrollo Social en el Caribe, OPMICA. Bueno, les preguntaba a ambas ese proceso cuando alguien llega a un país y, bueno, en algún lado por lo menos registra su nombre. Dice, soy Juan Pérez, tengo riesgo de morir en mi país y yo solicito que me acojan como refugiado. Les preguntaba si en ese momento se abre algún expediente, sea en el estado que recibe esa persona o en alguna oficina de la ACNUR, que es la entidad de Naciones Unidas que se encarga de los refugiados. ¿Qué ocurre con esa persona? Bueno, inmediatamente uno llega a pisa suelo dominicano, la persona tiene 15 días para acercarse a la oficina, a la Dirección General de Migración, oficina de Nacional para los Refugiados, ONR, y solicitar el estatus. Según las leyes de Dominicana y el reglamento de la CONARE, tiene 3 meses para definirle. Desafortunadamente hay personas que llevan 10, 12 y 14 años esperando que le definan. Y la definición corresponde a hacerla a las autoridades dominicanas. Al Estado dominicano, a la CONARE. La CONARE tiene asiento el Ministerio de Vivienda, de Salud, los ministros, ¿no? De Salud, de Vivienda, Salud, Trabajo, todos los ministerios, sí, mejor dicho, tienen asiento ahí, pero no se reúnen. De ahí que la CONARE aceptó en el 2012 a estas 14 personas.
De las 14 personas que aceptó, le quitaron el estatus a 3 familias haitianas. Todavía no, se apeló, porque pues no se sabe cuáles fueron el fundamento de por qué le quitaron su estatus. Lo negaron, igual, eso se fue para la corte, está en la corte. ACNUR, después de que uno sale de ahí, uno va a ACNUR. ¿Por qué? Porque mientras el Estado estudia esa condición, el ACNUR como oficina que protege también a los refugiados, le ayuda humanitariamente, porque la mayoría llega sin un peso, sin hablar el idioma, sin dónde vivir, sin cómo vincularse a la sociedad. ACNUR lo orienta y Más le bien ayuda entonces la labor de económicamente. ACNUR es un acompañamiento, Única y pero exclusivamente. no tiene responsabilidad No. en los trámites de esa persona. Jamás. Eso solamente es el Estado Dominicano el único que tiene. Hasta el 2012, ACNUR formaba parte de la Secretaría Técnica, ¿sí? Después hubo el impasse que tú mencionabas con Gonzalo, que era el alto comisionado, no, el jefe de delegado, misión, ujú. el jefe de misión de aquí. Y entonces ya ACNUR no da esa asesoría porque que la necesitaba. Sí, porque- han asumido un perfil mucho más bajo después que Sí. Gonzalo Vargas Llosa Ajá. se fue de República Dominicana. Sí. Sí. Pero igual ACNUR seguía colaborándonos muchísimo a los refugiados, con la ayuda humanitaria, sobre todo en la parte de salud. Y ACNUR, con recursos de ACNUR, nos pagaban a los 10 refugiados que habían, o a los 14, los documentos, porque el Estado Dominicano, que nos lo debe dar gratis, nos cobraba la cédula, la residencia y el documento de viaje. Entonces ACNUR hacía esos pagos. Porque la gente de dónde, bueno, una persona está bien, pero hay familias que son 5 y 6. Y aquí renovar una residencia vale 12,000 pesos, más 3,000 de la cédula, más otros 3,000 del documento de viaje. Si hacemos una suma, ¿de dónde va a sacar un refugiado ese dinero para poder... El refugiado también adquiere una especie de categoría de migrante especial, ¿verdad? Una vez que ya es aceptado. Es decir, puede como refugiado tener un estatus legal regularizado y puede, por ejemplo, insertarse, trabajar y vivir, ¿verdad? Debería, Debería. debería. Pero no pasa. ¿Por qué? Sí. Porque las residencias y las cédulas que le dan al refugiado son temporales. Entonces es cada año. Entonces, si uno quiere buscar... Todos los años hay que renovarla. Todos los años Es una hay que renovar residencia, pasaporte. Y eso cuesta un todo. dinerito. Y todos los años nos siguen cobrando. Entonces no hay una reinserción total a la sociedad dominicana, a pesar de ser en este momento dominicano, porque estamos siendo dominicanos por adopción, ¿sí? No lo hay, porque nadie alquila una casa si no es por más de un año. Un préstamo no se lo hacen porque es una documento temporal, Entiende que es una persona que no va a estar estable. que en cualquier momento se va a ir. Sí. Ujú. Bien. Exactamente, Bueno, sí. vamos a seguir entonces viendo un poco los números de Ajá. OMICA. Muy Sí. diferente a lo que oficialmente se acepta. Sí. Ustedes hablan de cuántas personas, por favor repíteme el número. Sí, mira, en el 2015 teníamos 615 personas refugiadas, de acuerdo al 615. informe y en 2016 592, bajaría un poquito. La O sea, mayoría proceden de Haití. sí, se calcula más o menos 97-98% ¿Y vienen de Haití. los demás? Cuba era un Cuba. grupo importante. Hubo un censo de refugiados como en el 2012 que también reflejaba que, por ejemplo, Siria, Libia, habían unos Países que habían muy tenido pequeños de África. situaciones de convulsión en su Y se territorio, estima ¿no? que últimamente Venezuela De también Colombia está... solo es usted. De Colombia solamente soy yo. Y dentro de los 10 hay un sirio, iraní, Colombia, y los demás son haitianos. Ujú, de Haití. sí, son la mayoría. Bien. Entonces, Sí. esa gente que solicitó refugio en los 80, en los 90, después del 2000, ¿qué ha ocurrido? O sea, porque entonces si no es refugiado, ¿qué es? ¿Es migrante regularizado o qué? Pues en realidad prácticamente han quedado como migrantes
irregulares. Indocumentados, irregulares. Exactamente. Bien, vamos a ver otro video Sí. ahora. En esta investigación de campo que hicimos principalmente en los batalles de Consuelo, San Pedro de Macorís, descubrimos la existencia de muchas familias mixtas en que el padre es dominicano de origen y su esposa es o haitiana o una señora de ascendencia haitiana. Y entonces en estos casos, teniendo pleno derecho a la ciudadanía dominicana a través de su padre dominicano, aún no habían podido completar el proceso de registro civil para sus hijos por los problemas de documentación de la madre. Bueno, hay otra parte de esa investigación que hizo Mica, pero ya refiriéndose a los asuntos de los migrantes y las familias mixtas, con toda la problemática para obtener los papeles. Entonces, regularmente esta información no es tan aireada, la de los refugiados. Por eso mucha gente le chocó cuando Gonzalo Vargas Llosa en aquella ocasión hablaba de que aquí había refugiados. En algunos de los informes de la CNUD, mucha gente decía como que era pura mentira, que no es verdad. Esta gente entonces pasa a ser un indocumentado, como cualquiera que ha migrado simplemente. Con el agravante, si me permites, de que si llega a ser Deportado. detenido y no tiene ninguna documentación, está en riesgo a ser devuelto. Por ejemplo, si hubiera sido alguien de Haití, si es regresado a Haití y persisten las circunstancias que motivaron su expulsión, podría enfrentar amenazas a su vida. Hace unos años atrás era más común, como que los estados eran más flexibles para recibir refugiados. Quizá porque eran épocas de guerras o dictaduras muy a las claras, así, gobiernos dictatoriales de militares aquí en América Latina, pero se suele pensar como que no existen condiciones ya para dar refugio. Yo creo que es al contrario. Estamos viviendo una época que todos los países están atravesando, y más América Latina está atravesando crisis políticas muy graves. Y no solamente Latinoamérica, el mundo, porque Sí. la cantidad de personas sirias que han venido a solicitar refugio, la gente de Bueno, Ucrania. en Europa hay una situación muy especial en Sí. este momento. Y aquí han llegado de Ucrania, han llegado de muchas partes del mundo, han pedido asilo acá. Les dan, ellos empiezan a hacer su documento, lo que tú decías, el dossier de solicitud. ¿Y qué pasa mientras? Ese es el agravante más grande, que ellos van perdiendo, se quedan sin documentos porque su pasaporte vence, esperando que le definan algo. Entonces, cuando quieren salir, ya no hay por dónde salir, porque ya para salir tienen que tener un documento, un pasaporte. Y si el pasaporte está vencido. Esa persona, usted habló de Ucrania, un lugar muy lejos, Sí. que era parte de la antigua Unión Soviética, Europa del Este. Esa persona, si vienen a esta parte del mundo, supongo que también han sido víctimas de trata de alguien que le promete Sí. llevarlo a un lugar, porque, Sí. La mayoría de las Ese veces. es porque de la Ucrania aquí mayoría. hay una distancia bastante. Sí. La mayoría de las personas que vienen de Europa han venido por trata. Y de las que estamos, Les la que prometen están que es un lugar que los va a acoger. acá. Claro, y llegan, normalmente entran por Punta Cana. Y como ellos no conocen, no saben el idioma, a ellos llegamos y ahí los dejan. Cuando ellos vienen aquí, logran hacerse entender, llegan aquí, han pasado los 15 días, que la CONARE dio de plazo para que se presenten a solicitar el refugio La CONARE es la Comisión Nacional de de Refugiados. refugiados. Que no es la CONARE que había de reforma del Estado que desapareció. No. Esta está casi desaparecida. Pero Sí, está desaparecida, pero algún yo Todavía queda. aspiro que aparezca porque la necesitamos. Bueno, Sí. pero cuando las personas están en esta situación, ya dijimos que el ACNUR lo que hace es acompañar, pero no se acercan ustedes desde la entidad de Lazos. Lazo, Dignidad. ustedes no se acercan al ACNUR y dan una voz de alerta diciendo a estas personas en esta Claro, situación. nosotros tenemos una conexión bastante grande como Lazos de Dignidad con ACNUR, porque como te decía, ACNUR ha sido la única esperanza, la única puerta que se nos ha abierto
en República Dominicana para los refugiados, para ver si ellos nos ayudan de entidad internacional a Estado, ayúdenos, vean, no tenemos salud, no tenemos, necesitamos la protección, no queremos que nos den limosna, queremos es aportarle al país que nos, de alguna manera, nos abrió la puerta. Entonces, todos los refugiados tienen 2 y 3 carreras profesionales. Entonces, aportarle al país en agradecimiento por algo, pero necesitamos vivir. Bueno, si se regulariza el estatus, se puede insertar y obtener algún empleo, producir algo, ¿no? Esa sería la idea. Desafortunadamente, hasta ahora, no hemos contado con esa suerte de que el Estado nos diga, vengan, trabajen acá, aporten acá. No, nosotros no tenemos nada. Tan es así, le voy a contar, que las 10 personas estamos solicitándole a ACNUR, porque es ACNUR la encargada ahí, pidiendo reubicación en un tercer país, porque desafortunadamente República Dominicana no nos ha dado la garantía para vivir de una manera digna. No nos ha dado trabajo, no nos ha dado salud, no nos ha... nada. Nosotros hemos pagado absolutamente todo, como te decía. No hemos tenido la colaboración, hemos tocado todas las puertas. Vamos a Dirección General de Migración, hace 2 años estamos pidiendo una cita con el director para que nos conozca. Miren, nosotros somos los refugiados que hay aquí. No lo hemos logrado. Igual con la CONARE, hemos solicitado al señor Pichardo, que es el abogado allá, que nos abra la puerta y que conozcan los casos. Es más fácil que yo te cuente a ti qué pasó que un papel escrito. Claro. Sí. Vamos con la anuencia de ustedes de nuevo a una pausa. De lo estipulado en la Constitución y resoluciones de la Junta Central Electoral, en la cotidianidad, las parejas mixtas no cuentan con información oportuna sobre cómo registrar a sus hijos. Sí hablamos de discriminación de género y es una discriminación estructural dentro de la misma ley de migración a partir del momento en que introdujeron el artículo 28, que diseña un proceso para el registro de nacimiento con un papel de color diferente y completamente diferente para las madres que se presumen son extranjeras. Entonces, ¿por qué es discriminación de género? Porque solo se está tomando en cuenta el estatus migratorio, el estatus de documentación de la madre. Y se supone que deben jugar un papel tanto el rol del padre como el rol de la madre en la determinación de la nacionalidad del hijo. Entonces, quien termina siendo afectado es el padre, que no logra completar el proceso de registro civil para sus hijos. Continuamos conversando con Gira Bolaños Arturo y con Natalia Riveros. Bueno, antes de que fuéramos a la pausa, tenía pendiente porque hablamos de los refugiados en República Dominicana, pero ¿hay dominicanos refugiados en otras naciones? Sí, justamente en el marco de la observación que estábamos haciendo en OMICA, hace poco, para el marco de otro estudio de análisis de flujos, hicimos una tablita donde estábamos sacando la proporción de refugiados y solicitantes de asilo desde 2009 hasta el 2015, para ver un poquito la evolución. Claro, son basados otra vez en el informe de tendencias globales de ACNUR, ya que obviamente pues cada país registra sus propias, pero esto es más o menos los que de acuerdo a la ACNUR han sido reconocidos como refugiados bajo su mandato o han depositado sus nuevas solicitudes, ¿no? Y teníamos que en el 2016, que es ahora que acaba a fines del 2016, habían 361 refugiados reconocidos de nacionalidad dominicana en el mundo. 131. No, 361. 361 refugiados dominicanos. Me asombra el número, o sea que eran tantos. Sí.
y 2.350 solicitantes de asilo. De asilo. Y en su mayor parte, ¿dónde están esos dominicanos y dominicanas? El informe de tendencias globales no te da el desglose por país, pero de lo que nosotros hemos manejado, sabemos que Estados Unidos, siendo uno de los principales destinos de la migración dominicana, es uno de los países importantes. España sigue siendo un país muy importante también. Argentina, Brasil y Canadá estaban más o menos en los que nosotros hemos escuchado. ¿Se saben las motivaciones por las cuales esas personas han solicitado refugio? Bueno, ese es un tema interesante, porque realmente al ser una cifra de 300 y pico reconocidos, si nos vemos la cifra comparado al volumen global de refugiados reconocidos en el mundo, que creo que ahora en el 2016 andaba como por los 22 millones, es una cifra muy, muy pequeña. Entonces, el fenómeno de la emigración, de los refugiados dominicanos, pues no tiene tanto protagonismo a nivel global y hay pocos estudios que estén indagando sobre las consecuencias. Incluso hacen falta estudios porque en la tabla que nosotros tenemos las solicitudes de asilo han incrementado muchísimo desde el 2009 al 2015. Un caso que hace unos años llamó la atención, fue uno de los pocos casos que se publicó, que era un joven dominicano que había sido empleado aquí de una empresa reconocida y él solicitó en Massachusetts y se le concedió. Él alegaba, él es gay, y entonces alegaba que aquí tenía acoso y que en la empresa donde estaba, que era un banco, no le permitían declarar su orientación sexual. Y él ganó esa causa. Así, su pareja, su novio, hizo la solicitud y fue acogido. Pero eso hace muchos años ya. No sé si esa es una de las condiciones que... De hecho, la evolución del derecho internacional de refugiados y de derechos humanos ha llegado al punto en que ahora entre los diferentes causales de persecución que tenemos, nacionalidad, raza, religión, opinión política, incluso en el contexto de violencia generalizada, conflicto armado, es reconocido, ¿no? Pero también ahora ha evolucionado para que se considere, por ejemplo, el caso de violencia doméstica, el hecho de ser perseguido por pandillas criminales, la misma orientación sexual que hablábamos, como elementos que pueden dar fundamento a un temor bien fundado de persecución y que algunos países han reconocido, han dado la condición de refugiado bajo esos criterios. Sí, entonces, veamos otro corte en vídeo. Adelante. Hay de todo, hay problemas con nombre mal escrito, malinterpretación, hay personas de familia mixta que no le han entregado ni siquiera el certificado de nacido vivo, supuestamente porque son haitianos, porque no le corresponden. Incluso hay personas que aún el padre yendo, presentando su cédula, diciendo que es dominicano, le siguen entregando al niño el certificado color rosa, que inmediatamente lo entra en el renglón de extranjero. Bien, ahí seguíamos con esta otra parte de una investigación precisamente de ustedes de OVNICA sobre los casos de migrantes y las dificultades para la documentación. El número 300 y tanto, 361, asombra, porque uno pudiera pensar si se asociaba antes el tema del refugio a una condición política determinada. Aquí hubo muchos refugiados en los años 70, en el gobierno, primero durante la dictadura de Trujillo, luego con la interrupción del gobierno democrático de Bosch y posteriormente los 2 años de Balaguer. Hubo mucha gente que tuvo que refugiarse. Algunos, de hecho, el propio régimen los deportaba. Hubo refugiados dominicanos, bueno, muchos en Colombia, Venezuela, México, en Francia, en otros países europeos. Y uno pensaba que ese tiempo como que ya había quedado atrás, pero por lo que me dice, sí hay otras razones por las cuales una persona solicita el refugio. La figura del refugio es parte de la mayoría de los tratados internacionales. Los estados suscriben esos tratados, pero ¿qué tanto se respeta ese derecho? Porque es un derecho también, y es una obligación de los estados suscribientes. ¿Qué tanto, por lo que ustedes conocen, se respeta no solo en República Dominicana, digamos en la región? Bueno, Lazos de Dignidad ha tratado de tratar de investigar eso que tú acabas de decir.
Desafortunadamente República Dominicana es la que más viola ese tratado internacional que ha venido firmando año tras año y que no cumple. No honra su firma, entonces. No. Bueno, ¿y cuáles son las violaciones más frecuentes a los derechos de un refugiado que se dan? Bueno, las violaciones más frecuentes y lo que más pedimos nosotros como refugiados es la documentación. Que es vital. O sea, claro, si yo no tengo documentos, no tengo derecho a absolutamente nada. De entrada, eso impide que se ejerzan otros derechos. Lógico, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, claro, a todos los derechos. Entonces, al no entregársenos los documentos, quedamos en cero. Se nos violan todos. Y ahí es donde nosotros decimos, no hay protección internacional en República Dominicana. Natalia, y por lo que ustedes han investigado, y no sé si han tocado ese aspecto, ¿qué tanto hay de conciencia, de nivel de conciencia y hasta de información? Vamos a pasar por ingenuo y decir que alguna gente en el Estado no está bien informada. Pero ¿qué tanto de conciencia se tiene de que esto es una obligación de cada Estado? De que no simplemente se debe pasar por alto o que no hay que hacerle caso porque es un extranjero. Bueno, lamentablemente, esta sería más una opinión personal en lo que hemos visto. Es que estamos en un contexto donde se ve mucho recelo hacia la crítica internacional frente a las violaciones de derechos humanos, no solo en el tema de refugiados, pero como lo vemos cada vez que hablamos de cualquier otra temática, siempre se ven como que los cuestionamientos tienden a ser percibidos como un ataque o una injerencia en los asuntos internos del Estado. Un plan diabólico mundial. Obviando el hecho que el mismo Estado fue el que accedió de manera voluntaria, como ejerciendo parte de su derecho soberano, a garantizar las obligaciones a las que se suscribió, ¿no? No fue una obligación, ¿no? Sino asume un compromiso de manera voluntaria. Entonces, yo siento que eso ha prevenido que haya un diálogo un poco más abierto, más sincero, de un acercamiento para hablar de violaciones de derechos que son demasiado importantes, ¿no? En el país. Y no diría también que sería el caso solamente de República Dominicana, en el contexto global, sobre todo en áreas que tocan el tema de migración, trata, refugiados, menores no acompañados, y ante un endurecimiento de políticas migratorias vemos un poco más de hostilidad hacia la temática, ¿no? Como que más bien las personas están buscando reforzar sus fronteras para que no vengan más migrantes, pero se nos olvida muchas veces que muchos de ellos son poblaciones muy vulnerables y que necesitan la protección, ¿no? Parece que los muros están de moda. Sí, bueno, vamos a ver otro video. También detectamos discriminación en las mismas maternidades, porque parece ser que hay confusión de parte de algún personal de salud que considera, por ejemplo, aquí tenemos varios casos de mujeres que parieron en el hospital de Ngombe y no le dieron ninguna constancia de nacimiento, bajo el entendimiento erróneo de que la madre tenía que contar con una cédula para acceder solamente a la constancia de nacimiento, que no es un acto de nacimiento, es lo que ella puede usar para conseguir cualquier otro papel, ya sea de Haití, de República Dominicana. Entonces, al no contar con ninguna constancia, sus hijos se quedan efectivamente apátridas. Muchas gracias por continuar a partir de ahora. Estamos conversando con Yira Bolaños Arturo y con Natalia Rivero sobre la situación de los refugiados de República Dominicana y del mundo. ¿Tú quieres hacer alguna precisión, Yira? Sí, y es muy importante. Hablamos de la voluntad política y yo quiero creo, he leído muy a fondo el programa de gobierno del señor Danilo y veo que sí tiene voluntad porque ahí nombra a los refugiados y lo que hay que hacer y cómo se debe proteger. En su programa de gobierno. Sí. O sea, es un compromiso público. Es un compromiso público. Yo pienso más bien la falta de querer aprender más sobre el tema de los mandos medios.
esa para mí creo que es la parte más débil frente al tema de los refugiados, porque como vuelvo y repito, de parte de la presidencia, del jefe, el cabeza de país, hay voluntad política, porque si no, no hubiese escrito dentro de su programa todo lo referente Tal a vez refugiados. haría falta un poco de concienciación, de orientación a quienes Pues, tienen la responsabilidad claro, de hacer que el Estado quede bien ante la comunidad internacional cumpliendo sus compromisos. Sí, a mí me parece, a mí personalmente, esto es una opinión muy mía, es muy triste que los 3 o los 10 que somos estemos pidiendo que nos reubiquen en un tercer país cuando somos 10. Nosotros decimos 10 gatos. Aquí, y como le digo, no es limosna, es un empujón, es los documentos, es la posibilidad de derecho. trabajar, es la posibilidad de aportarles, de dar las gracias de alguna manera. Pero no hemos tenido eco, hemos golpeado todas las puertas que tú te puedas imaginar, pidiendo que nos reciban, y ha sido imposible. Imposible. Bueno, entonces, y en cuanto a la ubicación geográfica, la mayoría está aquí en la capital, supongo. De lo que Sí. entendimos que arrojó el censo de refugiados en su momento, eran, exacto, la mayoría eran en concentración urbana y en la capital. que se Supongo encontraban. incluso también que por la situación de que como tienen que estar cada cierto tiempo Cada con la mes. diligencia de migración, les Sí. conviene más estar en la capital, además de que la ciudad más Exacto. grande y pueden pasar más desapercibidos. Cada también. mes se tienen que ir los solicitantes. Cada mes. Cada mes tienen que ir a cambiar un papelito que le dan donde dice que es solicitante y que no lo pueden deportar. Para mantenerse constantemente como en ese proceso. Pero hay un problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que ese papelito no lo reconoce sino la oficina de migración. Porque si tú le presentas, tenemos el caso en Lazos, de un solicitante que le presentó a la policía el papelito que dan, porque es un papel, y como él no hablaba el idioma, la policía se puso muy brava y lo pateó y lo golpeó y lo fracturó el brazo, el hígado, estuvo hospitalizado mucho tiempo. Pero qué barbaridad. Sí. O sea, de nuevo, lo que hablábamos hace un ratito. Sí. Hace falta la concienciación, la orientación, porque si no se orienta a esos agentes policiales No, Exacto. de que eso Exactamente. existe, esa condición, puede pensar que le están tomando el pelo es que es tan triste. y entonces reaccionar de esa manera violenta, que no debe ser de ninguna manera, ni con dominicanos, ni con extranjeros, No, no. ni con nadie. Sí, es Bueno. sensibilizar y educar en la Exactamente. promoción del Bueno, derecho. Muchísimas gracias Sí. a Yira Bolaños Arturo, socióloga, presidenta de Asociación Lazos de Dignidad, que trabaja con los refugiados en República Dominicana, y a Natalia Riveros, Un placer. investigadora asociada del Centro para la Observación Migratoria y el Desarrollo Social en el Caribe, OPMICA. Yo creo que todos y todas hemos aprendido un poquito más sobre el derecho de una persona a tener refugio en un país. Y además es un compromiso de cada Estado que ha suscrito esos acuerdos internacionales y debe honrarlo. Muchas gracias por A ti. orientarnos sobre este tema tan importante. Y ojalá que nuestras autoridades pues se pongan más al día sobre este tema que es fundamental dentro de un Estado de Derecho. Amigas, amigos, no se vayan, que hay más en Acento TV.